Shalom, estudiosos de la Torá, y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Podcast. Con ustedes, su servidor Harold Calvo. Me acompaña el día de hoy nuestro hermano Tzvi Ben Daniel, nuestro hermano Miguel y nuestro hermano Santiago también. El día de hoy, hermanos, vamos a estar tratando un tema que hemos titulado la agenda oculta del cambio climático. Se habla mucho en estos días acerca del calentamiento global o cambio climático en los medios de comunicación, y podríamos decir que existe una división de opiniones al respecto. Algunos consideran que el cambio climático en realidad no tiene precedentes o está dentro de las variaciones climáticas normales que deben de ocurrir. Otros señalan al hombre como el principal responsable de esta problemática, pero vamos a estar conversando y ampliando un poquito más acerca de esto, incluso cambios climáticos en la Biblia. Podríamos hablar de el diluvio, fue ese un cambio climático, las hambrunas en tiempos bíblicos, tiempos de Jacob, 7 años de vacas flacas, se nos habla por ahí también. Bueno, no lo sabemos, pero ciertamente no es un tema nuevo, tal como lo declara la misma ciencia, que los cambios climáticos han existido desde la antigüedad. Y también importante destacar el tema que nos compartía el hermano Tzvi en algún momento, que lleva por nombre antropocentrismo, el cual tal vez más adelante podamos desarrollar un poquito más, versus el geocentrismo. Bastante interesante. Bienvenido, hermano Tzvi, hermano Miguel, hermano Santiago. Shalom, shalom. Shalom, ¿qué tal? Harold, Miguel, Santiago, a todos los que nos están escuchando, un abrazo grande. Primero me gustaría abrir con, porque ya veo los comentarios, ¿por qué es importante? ¿Por qué no están hablando de la Biblia? ¿Qué tiene que ver esto? Y si vivimos dentro del mundo físico y estamos sujetos, ¿sí?, a todo tipo de leyes físicas y también leyes arbitrarias de los gobiernos en donde vivimos, es importante como cabeza de hogar, como representante de la sociedad, ¿sí?, tener cierto nivel de conocimiento acerca de las cosas que suceden a nuestro alrededor, ¿sí? La mayoría de las personas probablemente envía a sus hijos a la escuela, ¿sí? ¿Qué les están enseñando en las escuelas? ¿Sí? Eso es importante, ¿sí? No les están enseñando pura Biblia. Y en particular con el tema del cambio climático, es algo que yo recuerdo ya en nuestra generación de millennials, ¿sí? Eh, Menos de 40 años, ya recuerdo haberlo visto en la escuela, que ya nos enseñaban del cambio climático, del efecto invernadero, etcétera. Y cuando uno se pone a investigar, uno puede ver que llevan al menos 50 años ahora diciendo que se va a terminar el mundo, que el cambio climático, que los combustibles fósiles, etcétera, 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 ¿sí?, por una razón determinada. Por otro lado, y podemos desarrollar todos estos temas, simplemente estoy poniendo en la mesa ciertas cosas sobre las que podemos hablar o para darle a pensar a la gente. Tenemos muchísimos organismos, no solo gubernamentales, sino también organismos no gubernamentales y transnacionales que le ponen un énfasis especial a todo este tema del cambio climático o de migrar del consumo de combustibles fósiles a energías renovables, que todo suena muy bien en la teoría, ¿sí?, porque todo es para el bien de la humanidad. Entre otros organismos de estos que estoy mencionando, tenemos obviamente las Naciones Unidas, ¿sí?, el más famoso, con sus agendas, ¿sí? Cada 15, 20 años hay una nueva agenda, ¿sí?, que son las metas a donde quieren llevar a la humanidad de manera centralizada. Eso es lo principal, ¿sí?, la centralización del poder. Tenemos el Foro Económico Mundial,
¿sí? Tenemos al Banco Mundial, eh, muchísimas instituciones financieras, ¿sí? Que también están a bordo de esta agenda. Y entonces me parece importante saber qué, qué es lo que abarca todo esto, cómo nos afecta a nosotros, si nos afecta en absoluto, ¿sí? Porque también está el punto que todo el cambio climático se quiere tal vez culpar en el hombre, ¿sí? Dice, el hombre es el que es culpable por este cambio climático. El hombre ha hecho todo esto, ¿sí? A partir de, y estoy de acuerdo que hubo muchísimos cambios, ¿sí? A partir de lo que es la revolución industrial, todos los avances tecnológicos, etcétera, etcétera, viéndolo como algo negativo, pero al mismo tiempo, lo cual esto no lo muestran siempre, es que también hubo muchos impactos positivos de eh, tener tanta energía al alcance de las manos en lo que es el combustibles fósiles, estoy hablando, ¿sí? En lo que tiene que ver con sacar de la pobreza a muchísima gente que no tenía acceso a energía. Eh, pero de todos modos, hay una sola manera en la cual esto es presentado y también quiero decir que yo estoy a favor de cuidar el medio ambiente, ¿sí? Yo pienso que es una de las tareas fundamentales que el creador nos dio a nosotros, de cuidar el planeta en donde vivimos. Entonces no hay nada de malo en cuidar el planeta. Pero el punto es tal vez mirar las cosas desde una manera, desde un punto de vista objetivo, ¿sí? Desde un punto de vista holístico, ¿sí? Y no tanto, ¿sí? Como unidimensional. Entonces, de esto podemos desarrollar un poco más, porque me parece que hay varias cosas más que quiero abarcar con esto, pero le paso la palabra a Miguel por ahora. Gracias, un saludo para todos. Yo he estado reflexionando sobre esta temática y en particular yo encuentro un matiz religioso a pesar de que estamos en una época donde el materialismo es lo que impera, pero cuando uno observa el lenguaje que está vinculado a todo este asunto, no deja de llamar la atención. Por ejemplo, lo que sucedió ahora al concluir la cumbre 27 del cambio climático que hicieron en Egipto. Si ustedes recuerdan y vieron las noticias, aparecieron con los 10 mandamientos del cambio climático, los 10 mandamientos para proteger la tierra y todo esto, utilizando un mismo lenguaje similar. Nosotros conocemos de qué son los 10 mandamientos entregados por el Creador, por Jehová en el monte Sinaí, tanto que estos fueron al monte Sinaí también. Y allí quebrantaron esos mandamientos como un símbolo de que la humanidad ha quebrantado los mandamientos estos climáticos, así como se hizo con los mandamientos de Jehová. Y entonces no deja de llamar la atención el punto del lenguaje general que se usa en esto, porque si somos conscientes, se habla mucho de cuidar la tierra, de la Pachamama, ¿sí? Que es la que nos provee todas las cosas, de orar, de abrazar los árboles, es como un ritual que hay en todo este proceso también. Y me llama la atención porque, como les decía, yo vinculo esto como con una nueva religión, o sea, como llevar a la gente a una mística de que si bien es importante, como tú lo dijiste, Zvi, asumir la responsabilidad por cuidar la creación, y hago un paréntesis ahí, es una responsabilidad que debió haber asumido la iglesia o el cristianismo o los seguidores de Jehová desde un comienzo, ¿sí? Nunca lo hicimos, nunca se nos enseñó eso, porque siempre se habló de que va a haber cielos nuevos, tierra nueva, entonces no dejemos que todo se acabe. No, esa era nuestra responsabilidad hacerlo. Como no lo hizo la iglesia, cierro paréntesis,
Entonces surgen estas organizaciones green o verdes o naturales que se encargan de enarbolar la bandera para proteger la creación, para proteger la tierra. Y en esto vamos, ¿no? Resulta que desde hace muchos años yo recuerdo también que se advirtieron diferentes cosas. La ONU advirtió eh, que quedarían solo 10 años para detener la catástrofe que venía en los años 50. Después dijo que en el año 2000 era el tope para evitar el equivalente a un holocausto nuclear. Y hace 15 años la ONU advirtió que si el cambio climático no se detenía para el 2012, sería demasiado tarde. Ya era un punto de no retorno. Entonces mire cómo nos han llevado. Tal vez ustedes se acuerdan también de que en un momento dijeron, se va a acabar el agua, ¿sí? Se va a acabar el agua y yo me preguntaba, bueno, pero ¿para dónde se va a ir el agua? ¿La van a llevar para otro planeta? ¿Qué es lo que va a suceder? El agua que tenemos ha sido siempre la misma. No, 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 después fue, no, va a haber es una inundación y salió la película aquella de Mundo de Agua, ¿no? Donde todo va a estar inundado y no van a quedar sin unas pequeñas islas de sobrevivientes, la gente va a tener que vivir en balsas, unos extremos increíbles que van de La uno capa a de uno. ozono era otro tema, hermano Capa Miguel de también, ¿no? ozono, correcto, sí. Con todo esto nos han venido trayendo, pero lo que uno mira es qué es lo que hay detrás, porque resulta que en esta cumbre que hubo allí en Egipto, resulta que estaban presentes todas las grandes empresas que uno diría, bueno, ¿y esas qué hacen ahí? Desde Coca-Cola y Google en fin, todas aquellas que tienen intereses, inversiones que hacer en todo esto. Y eso lo tiene que llevar a uno a sospechar, a considerar, bueno, ¿qué es lo que hay realmente detrás de esto? ¿Qué es lo que buscan hacer con esto? ¿Para dónde nos llevan? ¿Cuál es el propósito? Al Gore fue el fundador de eso hace unos años y viene con este asunto y ahora creó otra organización que se llama el, el trazo, el rastreo del clima. Y es la manera como van a generar para seguir la huella de carbono que nosotros estamos dejando y multarnos por eso. Pero también de eso hablaremos luego. Sí, gracias Miguel. ¿Cómo están? Un saludo para todos. Yo les quiero compartir algo que a mí me llama mucho la atención, que es la postura que tienen todas estas multinacionales respecto a querer controlar de alguna manera todo lo que nosotros empleamos, ya sea en nuestro uso diario, por ejemplo, los electrodomésticos, querer controlar la energía, querer controlar incluso lo que gastamos, como decía Miguel, gastar el agua. Decían, no gaste mucho el agua cuando lave, te dan incluso técnicas para ahorrar agua. Bueno, yo crecí con esto, por eso digo que me llama mucho la atención. Yo crecí con el miedo de que el agua se va a acabar. Yo era de los que le mencionaba a las personas y les decía, tengan conciencia, el agua se va a acabar. Pero nunca llegué al punto de racionalizar lo que menciona Miguel, qué hay detrás de todo eso. O sea, ¿es cierto lo que se dice? ¿Es cierto lo que se está diciendo referente a que hay un cambio climático, todo esto? Eso me llevó a investigar. Entonces yo llegué a investigaciones muy interesantes como que sí hay un cambio climático. Geólogos hasta el día de hoy dicen que de hecho hay un cambio climático. Lo interesante es que a lo largo de la historia siempre ha habido cambios climáticos y no se trata de en este momento negar de alguna manera porque no somos expertos, no sé hasta no, ninguno de nosotros estamos en la posición de decir que no hay un cambio climático. Yo lo que siento es que sí hay un control detrás de todo esto y es lo que me llama mucho la atención. Grandes multinacionales como es Adidas, hasta el día de hoy han utilizado de alguna manera una concientización al cliente en el cual los zapatos de ellos incluyen
fibra de plástico. Incluso te lo venden con ese marketing, te dicen que los zapatos de ellos están hechos con plástico recogido de los océanos. Entonces, qué te da a entender eso? Que tú estás aportando, o sea, mira cómo funciona. De alguna manera estás aportando un poquito al cambio climático y estás siendo menos contaminante, se puede decir. Lo curioso y lo que a mí me llama mucho la atención es que estas empresas en realidad son las más contaminantes, las que más daño causan al medio ambiente. Y no solamente al medio ambiente, sino se puede ver, y hay reportajes muy interesantes que podemos ver referente a la industria de la moda, como es en el caso de Adidas, solamente por mencionar una. Adidas es una empresa que no solamente explota el medio ambiente, sino explota su mano de obra. Se ha demostrado que en Bangladesh, donde se manufactura mucha de esta ropa, pues ha tenido catástrofes a nivel de la salud referente a las personas, ya que eso sí contamina el agua, sus materiales contaminan el agua y están naciendo niños con malformaciones, personas con muchas enfermedades, pero de eso no se va a hablar, de eso no se va a hacer un reportaje, solamente se resalta la última noticia que Adidas está ayudando al medio ambiente porque están creando zapatos con microfibra de plástico. Entonces es algo muy interesante. Eso por ese lado, también mencionar el lado, y lo podemos hablar más adelante, el tema de la reunión de los líderes mundiales, con todo este tema de los nuevos 10 mandamientos. Bueno, todo esto me parece algo muy, muy interesante de lo cual podemos hablar. Sí, es bien, dale. Eso primero para que la gente no se confunda, pues no quiero que parezca como estamos diciendo eso. La cumbre de las Naciones Unidas, COP27, es algo que sucedió por un lado. Eso de que fueron líderes religiosos, ¿sí? Lo de los 10 mandamientos verdes y todo eso es algo separado, ¿okay? No es algo que sucedió en el COP27. Exactamente. Todo me parece pues, que no tiene ningún valor, pero para que la gente entienda que son dos Eso cosas fue muy separadas. reciente, Zvi, que el tema de los 10 mandamientos. Si te gustaría de pronto hablar sobre esto, el tema de... Sí, no, yo no le pondría ningún tipo de importancia. Es lo mismo que salga el Papa diciendo, sí, hay que hacer tal cosa. O sea, es irrelevante para mí. O sea, no son líderes que me influyen a mí No, en claro. ningún tipo de... O sea, no te influyen a ti, está muy bien, no te influyen a ti, pero estamos hablando de que al ser a esa magnitud de líderes mundiales que se están reuniendo y están, entre comillas, creando 10 nuevos mandamientos, los están presentando de esa forma, con todo este marketing que hay detrás, ¿sí? Con también, si te pones a ver los 10 mandamientos, ¿qué es lo que incluye? Cada mandamiento tiene algo detrás, que es algo que le mencionaba Harold. Por ejemplo, el caso de Shabbat. En realidad Tal ellos vez, quieren, sí, dale, Harold, Santiago, tal vez déjame leerlos por rápidamente. favor, estaría bien. Es una manera en que los han expuesto porque uno los encuentra, ¿cómo decirles? La descripción de cada mandamiento la puedes encontrar de manera distinta con diferentes palabras, pero les voy a mostrar esta que me Muy bien. encontré por acá. Dice de la siguiente manera. Dice, empezando por el mandamiento 1, amar amar la tierra por sobre todas las cosas. Entonces ya desde ahí como que la cosa te envían un mensaje, ¿verdad? Cuando usted lo compara con los 10 mandamientos, ¿verdad? Yo soy Jehová tu Dios, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces ya como que empieza una competencia aquí de mandamientos. Luego dice, no usar sus santos recursos en vano, hablando de los recursos de la tierra. Número 3, santificar el día de la tierra sembrando un árbol. 4, honrar a la madre naturaleza. 5, no matar sus animales, sus bosques, ni sus aguas. Bebés, no importa matarlos, ¿verdad? Si no han nacido, pero Dios guarde matar a los animales, a los bosques, a las aguas, ¿verdad? No contaminarla con impurezas. No hurtar sus recursos para convertirlos en mercancía.
no producir falsos informes científicos ni mentir sobre el calentamiento global. Ojo ahí. No consentir pensamientos ni deseos de hacerse rico con sus recursos a costa de la pobreza de los demás. No codiciar, arrebatar ni agotar los recursos naturales de otros países, de otras comunidades o de otras etnias. Y ya te paso la palabra, Mano Santiago, pero nada más es interesante y es irónico ver estos mandamientos cuando no ponemos ni siquiera atención a los 10 mandamientos originales, ¿verdad? En la escritura, tener ese cuidado, honrar a papá y a mamá, honrar cosas básicas que cualquier sociedad podría cuidar o observar, pero además de eso, entonces ya aparecen estos otros mandamientos. Yo en eso sí estoy de acuerdo contigo, que todo ese marketing que se le ha dado, se le da más importancia a esto. Y Etzvin nos mencionaba en algún momento antes del programa, hablaba del tema de esa adoración a la Madre Tierra también, ¿verdad? Tener ese cuidado de no perder ese balance, o sea, entender que Jehová está por encima de todas las cosas, de que Él es el creador, que Él es Dios, pero ya el hombre entonces empieza a cambiar el discurso y a decirle a otros, no, es que aquí lo que hay que cuidar es la Madre Tierra, entonces se convierte en un culto. Y no que no vayamos a tener buenas prácticas para cuidar la naturaleza y la creación que Jehová ha hecho, por supuesto, como lo decían ustedes, pero estar bien ubicados, pienso yo, ¿verdad? Los pies en la tierra y Claro. saber entender por dónde es que nos quieren ir llevando, ¿verdad? Estos líderes mundiales. Claro, es que mira que hay una delgada línea, pienso yo, que, claro, nosotros estamos en la postura de que debemos cuidar la creación del Padre, debemos cuidar los animales, bueno, todo este tema. Pero la delgada línea es que ellos en nombre, cuando me refiero a ellos, me refiero a estos sectores, estos grupos elitistas que en realidad lo que buscan es beneficio propio en nombre del planeta, ¿me entiendes? Como decías, te quieren culpar, te quieren hacer culpable, o sea, el dueño de una empresa multinacional altamente contaminante te quiere echar la culpa por gastar 2 litros más a lavarte los dientes, ¿me entiendes? Entonces, sí es curioso eso. Y bueno, ¿qué opinas No, de eso? te doy el ejemplo perfecto. Empiezan a culpar a la gente y decir, ¿cómo puede ser que estén conduciendo automóviles? Que te quieren que tengas que tener un automóvil eléctrico que sale $40,000 y no puedes comprarte. Mientras tanto, ellos ponen combustible a su jet privado para viajar a la COP27 para decir cómo es un problema esa gente. Es la misma mentalidad que, perdón, que Bill Gates diciendo hay demasiada gente en el planeta, hay gente que se pone en una posición, que tiene un complejo mesiánico, que piensa que está acá para decretar cómo la humanidad se tiene que desarrollar, ¿sí? Ellos quieren llevar a la humanidad a determinado lugar en lugar de dejar, o sea, lo opuesto sería el libre mercado, ¿sí? Pero el libre mercado, incluso en las sociedades en donde existió, luego rápidamente lo que sucede es que el gobierno confabula con esas corporaciones y ahora tuvieron ese monopolio de la energía en lo que es los combustibles fósiles. Ahora ellos determinan, bueno, ¿sabes qué? Ya estuvo de este monopolio de los combustibles fósiles. Ahora vamos a decir que la industria de las energías renovables Sí. es la que va a tener el monopolio de la energía y desarrollan lo que se llama, no sé si escucharon ustedes, acá es muy popular, criterios ESG, No lo había que es escuchado. se llama gobierno ambiental, social y corporativo. Environmental, Social, Governance. Entonces, las personas que manejan todos los recursos financieros, que son básicamente 3 o 4 grupos en todo el mundo. Tenés BlackRock, Vanguard, ¿sí? Ellos manejan
todos esos recursos, no importa a quién le des vos tu dinero, al final termina en las mismas manos, Sí. ¿sí? Entonces, ellos en confabulación con la Agenda de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, cosas que hablan en el foro de Davos, etcétera, desarrollaron este criterio de inversión. ¿Okay? Entonces, cuando ellos ven una compañía que necesita, obviamente, todas las compañías, corporaciones para crecer necesitan capital, necesitan financiamiento, ¿sí? Ujú. Nadie se hizo su dinero ahorrándoselo en un chanchito, ¿sí? Claro. Le tienen que pedir a estos, al Banco Mundial, le tienen que pedir a Morgan, JP Morgan, ¿sí? A Chase, de todas estas corporaciones financieras. Y ahora estas corporaciones confabularon en decir, bueno, vamos a tener este criterio ESG. Tú nos tienes que mostrar cómo tu compañía se está preocupando por más que simplemente retornarle la inversión a los shareholders. ¿Cómo se dice, Harold? A los accionistas. A los Ujú. accionistas, ajá, exacto. Lo cual es literalmente la misión de una compañía. Sí. La misión de una compañía es retornarle la inversión al que puso dinero en la compañía. Pero ahora los que le dan financiamiento dicen, no, eso no es tu única misión. También te tienes que preocupar por el medio ambiente, también te tienes que preocupar por políticas inclusivas. ¿Cuántas Sí. personas de color tienes en tu compañía? Oh, ¿no hay ningún homosexual en tu compañía? ¿Cuántas personas transexuales trabajan en tu compañía? ¿Sos un transfóbico que tienes una compañía de Sí. 10,000 personas y nadie se identifica como LGBT? ¿Cómo puede ser esto? Entonces, Claro. no te vamos a dar el financiamiento. Entonces, esto se desarrolla como por, ya está automatizado todo esto y cada compañía tiene un rating de ESG. ¿Entienden? Entonces, lo riesgoso es que muchos piensan que esa política que se utiliza con las corporaciones puede eventualmente volcarse sobre los ciudadanos. ¿Entiendes? Pues imagínate si te llegas a un momento en donde te digan, no me imagino que llegue primero a Estados Unidos, pero sí que se pueda experimentar en algún país latino, de por ahí, en Costa Rica o en países autoritarios como Canadá. La gente Sí. pensaba que era un país libre, pero no es un país autoritario, o Nueva Zelanda, ¿sí? Que son los patios traseros de Inglaterra, ¿sí? Imagínate que le digan a la gente, tú vas a tener un rating de, qué sé yo, 100 unidades de CO2 por mes. Si tú conduces tu auto cada día, eso te va a gastar 1. Entonces, si manejas tantos kilómetros, te va a sacar tanto. Ah, tú tienes tal cosa, bueno, eso te va a bajar o te va a subir. Ah, sí, ¿sabes qué? Si te das la vacuna para el COVID, eso le ayuda al medio ambiente, por supuesto. Entonces, te va a subir. Entonces van a empezar a manipular, ¿sí? A dónde va la sociedad, pero con el pretexto de que la están ayudando, porque eso es lo que hacen siempre. Eso es lo que sucedió en los últimos 2 años con la pandemia, ¿sí? Ellos primero te muestran lo que es el problema, ¿sí? Eso se llama problema-solución, ¿sí? Es siempre este problema-solución que viene desde hace 100 años, o sea, que podemos trazar. Me imagino que es todavía más viejo en tiempos antiguos que tal vez no tenemos registros, pero ellos te dicen cuál es el problema, luego magnifican eso y lo que sea que magnifiques es lo que todos se van a estar preocupando por eso, ¿sí? Porque no solo te lo dicen desde el gobierno, también te lo dicen desde las Naciones Unidas, te lo dicen desde los canales de noticias, porque están patrocinados por las mismas empresas, ¿sí? Te lo meten en el currículo escolar y finalmente la gente lo termina creyendo porque, o sea, muchos crecieron con eso, ¿sí? Como te digo, nosotros crecimos con eso. Es más bien que uno tiene que empezar a ver más allá, de una manera más holística, cómo es que esto va a suceder. Y antes de pasar la palabra a quien sea,
el otro punto que también hay que tomar en cuenta es cuando la gente dice hasta el 2030 o hasta el 2030 o 2025 o 2050, hay también otra fecha, tiene que llegar a emisiones cero. Dicen que no haya más emisiones de CO2. Solo para que la gente tenga una idea, las energías renovables hoy en día, contando todas estas inversiones que sucedieron en la última década y toda esta agenda, esa energía de energías renovables representa el 3% de la energía mundial. 3%. Eso es todo. Significa que si ahora te sacan esa energía y te dicen, sí, va a ser emisiones cero, va a ser el equivalente, vi este dato antes, a como que te diga que toda la energía que vas a tener es la misma energía que hoy en día está consumiendo tu refrigerador solo. Imagínate que te diga, esa es toda la energía que tienes para tu casa, para un día. ¿Entiendes? ¿Qué piensas? ¿Que eso le va a ayudar a la sociedad a prosperar o los va a llevar a la pobreza? ¿Sí? Mientras tanto, ellos van a seguir viajando en sus jets privados a estas conferencias a hablar sobre el cambio climático. ¿Te das cuenta? Sí. Sí, o sea, yo pienso que en realidad esto de la ecología, ¿cómo se dice? Movimiento ecológico, Medio ambiente, sí. medio ambiente, Ecológico. es un gran negocio. Es un gran negocio y hay muchos intereses por detrás. Así es. Y dale, Harold. Nada más un segundito, nada más para agradecerle al hermano Miguel por la participación. El día de hoy nos podía acompañar solamente por un ratito, así Muy que bien. lo despedimos y muchas gracias, hermano Miguel, por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Continuando, a usted las gracias. Continuando con estas observaciones que hacía hermano Tzvi y tú, Santiago. Fíjense que en medio de la búsqueda me encontré un dato interesante. Me di cuenta que en Suecia, parece ser que Suecia es el primer país en el mundo que usted encuentra tarjetas de crédito ya dentro del sistema bancario de ellos que le ofrecen a usted un rating de, vamos a ver, este detalle que venía hablando Tzvi acerca de el consumo que usted hace y les voy a dar un ejemplo. El día de hoy usted está en Suecia con una de estas tarjetas y entonces usted compra un boleto aéreo y el boleto aéreo entonces resulta ser que existe una tabla que dice que el boleto aéreo usted va a consumir cierta cantidad de, no sé, de carbono, ¿verdad? El tema del combustible. Pero al mismo tiempo, entonces usted va a la librería y necesita comprar una redma de hojas, ¿verdad? Para imprimir ciertos documentos. Y entonces eso también está desfavoreciendo el tema del cuidado del medio ambiente. Entonces usted ya va sumando en ese rating cierta cantidad de puntos negativos en contra del medio ambiente. Entonces, Sí. al punto que usted llega a cierto nivel, a cierto puntaje al mes, que puede ser que no termine usted el mes, porque usted ya llegó al tope. Y entonces, cuando usted ya llega al tope, la tarjeta queda bloqueada. Entonces, le digo yo a mi esposa, bueno, pero me parece esto que es como un tipo también de control, porque ya sabemos que la moneda poco a poco va desapareciendo y ahora la moneda que utilizamos es el plástico. Pero ¿qué pasa si usted le bloquean la tarjeta porque usted ya llegó al tope de emisiones o no sé, el rating que tal país determinó, ¿verdad? Entonces, me parece que sí, están ejerciendo ese control. Ahí es donde entra Bitcoin. Ahí entra Bitcoin y entonces Bueno, otras ahorita no porque opciones, ¿verdad? está muy bajito. Pero no importa, Ahora es el momento no de es, ¿entendés? No es si está alto o está bajo, es una manera descentralizada de poder alternativas, sí, realizar transacciones. Entonces es lo mismo que exacto. Sí. tú tengas el efectivo. No te pueden detener el efectivo. Tú tienes el billete, vas y se lo das al vendedor. Bueno, pero contamina mucho.
Bueno, es que esa es otra Sí, claro. contradicción, Mira, como dijeron otra... que Bitcoin, que es muy malo para el medio ambiente, Sí, ¿viste que dijeron claro. eso? Sí, claro que sí. No, Increíble, sí. es paradójico porque fíjense que yo todavía no encuentro la respuesta y aquí he escuchado yo personas en foros, en entrevistas, donde la gente se pregunta y dice, bueno, el consumo de energía de fósiles y todo lo que es petróleo y todo lo que es gas y todo este asunto, ¿verdad? Que contamina tanto el ambiente y todo. Y saben, es cierto, hay una contaminación, las empresas con tantas emisiones y todo esto. Muy bien. La opción alterna viene siendo la energía limpia, los autos eléctricos, y a lo que no encuentro yo respuesta es al tema de las baterías que utilizan estos vehículos eléctricos, ¿verdad? De litio, creo que es, al igual que los celulares y tantos dispositivos electrónicos hoy en día, que es lo que se promueve el día de hoy, ¿verdad? Tienes que comprarte tu automóvil con tu batería litio y entonces para así salvar el ambiente, ¿verdad? Para poder traer un aire, un oxígeno nuevo, ¿verdad? Supuestamente. Pero cuando empieza uno a investigar un poquito más, se da cuenta que la creación de estas baterías de litio, también el factor contaminante es altísimo. Y luego, una vez que se descartan estas baterías litio, específicamente hablando de esto, el impacto ambiental también es fuertísimo. Entonces, ahí es donde uno se empieza a cuestionar y uno dice, bueno, un momento, estamos saliendo hay un dicho por ahí, ¿verdad? Dicen Guatemala para salir o para entrar a Guatapeor. Dicen por acá un Sí, dicho, nada en contra de los hermanos de Guatemala, por supuesto, ¿verdad? Pero simplemente para hacer una comparación. Estamos saliendo de ese punto para ir a un punto peor. Y Entonces, no es solo el litio, también el cobalto. Cobalto se utiliza también para estas baterías. Y otra cosa que no mencionaste y es muy importante es también muchísimos lugares en donde se extrae esto. En África están utilizando trabajo de niños, a veces en condiciones deplorables. De hecho, hay una demanda en Estados Unidos que incluye contra Apple y Google por muertes de niños en el Congo por la minería del cobalto. Okay, esto es un artículo de The Guardian, que es un medio respetable. Entonces, hay muchísimos más elementos que no le muestran a uno. O, por ejemplo, uno dice, sí, tengo un auto eléctrico, mira, a mí me interesa el medio ambiente, aquí está mi Tesla, me costó $60,000, y luego va a la casa y lo enchufa para que cargue. ¿Y de dónde viene esa electricidad? O claro. sea, o está el famoso meme de que se queda el Tesla ahí, tiene un inconveniente en el medio de la carretera y viene ahí la grúa que usa gas para cargarle el Tesla en el medio de la carretera. O sea, es una cosa de locos. Entonces, es como algo que sí, superficialmente suena bien, pero como te digo, también el tema de que son es 3% hoy en día las energías renovables que se utilizan en el mundo. O sea, no puedes terminar o no puedes reemplazar hoy en día ni en 20 años a todas estas cosas con solo energías renovables, ¿ok? Entonces, muchas otras cosas no se están mirando de una manera holística, como te digo. Tenés que pensar, por ejemplo, si se puede escalar, es lo que estamos hablando, si se puede escalar esa tecnología, también qué tan versátil es esa tecnología, ¿sí? Pues está bien, puedes cargar un auto, ¿sí? Para que te lleve tantas millas, pero ¿puedes cargar un avión? O sea, no existe hoy en día, ¿sí? Claro. Entonces, y muchísimos otros tipos de tecnología que no se podría utilizar de esa manera. Entonces, por eso hay muchos autores. Hay un autor a mí que me gusta mucho, que te lo mandé a ti, Harold, también, Epstein, nada que ver con el Epstein, que no se suicidó. Que no se puede mencionar. y él habla
Él es filósofo, pero tiene muchísimo material sobre estadísticas y cosas por el estilo. Y justamente está construyendo el caso para el uso de combustibles fósiles, ¿sí? Que es lo contrario que nos vinieron diciendo por 20, 30 años, ¿sí? Entonces es interesante ver cómo se utiliza y cuál es el papel y qué es lo que hizo para sacar de la pobreza a millones de personas. De hecho, no me van a creer este dato, ¿okay? Ese es un dato oficial. En los últimos 100 años, ¿okay? En los últimos 100 años, déjame ver si lo puedo abrir por acá en algún lado, o si no, igual me lo acuerdo. En los últimos 100 años, las muertes relacionadas con el calor, ¿okay? Pues se habla del calentamiento global. Global, sí. Las muertes relacionadas con el calor en los últimos 100 años cayeron, ¿sabes cuánto? Un 98%. En los últimos 1 o 2 años hubo más muertes por frío que por calor. Estos números no salen en los reportes que hacen los gobiernos, las Naciones Unidas, todas estas corporaciones o organizaciones transnacionales, ¿sí? No te cuentan nunca eso. Sí. Reportes de miles de páginas y en todos lados parece que se está quemando el planeta. No, en 50 años va a crecer la temperatura, se incrementa 1 grado en 50 años. Y no sabes si realmente lo está causando el hombre al 100%. No se sabe porque nunca tuvimos una revolución industrial y este avance tecnológico y después intentamos detenerlo o sí, entonces lo vas a tener que ver en 50 años. Si dejando de hacer todo eso, realmente ese grado bajó. ¿Entendés? Pero entonces están pensando de acá, ¿cuántos grados necesitas para que realmente sea un problema? ¿Sí? Suponete, qué sé yo, 10 grados. Ok, estás hablando de 500 años. En 500 años va a subir la temperatura a 10 grados. Ahora, otra cosa que no se está teniendo en cuenta es la adaptabilidad del ser humano y los avances tecnológicos. Pues, ¿no se te ocurrió que tal vez en 100 años, cuando la temperatura haya subido 2 grados, tal vez hayamos pensado en otra tecnología, ¿entendés? Que puede reciclar el CO2 o qué sé yo, cualquier cosa que hoy en día ni nos imaginamos, ¿entendés? Están hablando con lo que tenemos hoy en día. Es como te digo, una postura, una visión muy unidimensional, sin ver todos los demás elementos. Pero por eso es que así es como puedes acaparar poder y centralizar ese poder, que es lo que hicieron con la pandemia, ¿sí? Todo es sobre esto, ¿sí? La causa de todos los males es la gente que no se está vacunando, ¿sí? Olvídate del sistema inmunológico, olvídate del ejercicio, olvídate de todo lo demás, ¿sí? Ese es el problema. Entonces, así es como que lo tienen que presentar, porque cuando crean ese caos y ese pánico, ese temor en la gente, es cuando la gente puede entregar sus derechos, ¿sí? Le dicen, ok, estoy de acuerdo que tenemos que darle este poder al gobierno para que como sociedad, ¿sí?, hagamos algo bueno para el planeta, ¿sí? O está bien si voy a delatar a mi vecino que está haciendo algo malo, lo voy a delatar para que le saquen la licencia, que le tengan que cerrar su local porque está haciendo algo malo para el planeta. ¿Sí? Así es. Algo muy interesante que me gustaría preguntarle a ambos, ¿qué opinan respecto a esto, que es el tema de cómo se ha monopolizado la información respecto a este tema y de cómo ahora opinar contrario te pueden tildar de negacionista o de persona que va en contra del avance de la humanidad y que quiere afectar en realidad al medio ambiente o que simplemente no le interesa
y que porque no me interesa ahorrar agua o cuidar el medio ambiente, ya soy una persona contraria a sus creencias y pues tendría problemas. ¿Cómo lo ven ustedes referente a esta monopolización de la información y de cómo ahora te quieren censurar en nombre del medio ambiente? ¿Qué opinan? Tal vez voy a hablar yo así rápidamente, Mansfield, te paso la palabra. Analizando el tema, tal vez regresando en el tiempo, les mencionaba al principio del programa de que cambios climáticos pues han ocurrido, ¿verdad? Creemos en el registro bíblico el asunto del diluvio. En algún momento tuvo que haber habido alguna alteración climática con el tema del diluvio, ¿sí? Y no era que existía una era industrial que se estaba llevando a cabo en ese momento, simplemente el clima tomó otro curso, hubo una intervención divina, qué sé yo, ¿verdad? Ujú. Ahora, el otro aspecto es el tema de hambrunas. También dentro de la narrativa bíblica vemos que pues el mismo pueblo de Israel sufrió tiempos de hambrunas, muy probablemente por cambios climáticos naturales que debieron de ocurrir. Entonces, yo siento que sí, se le da mucho auge, como decía el hermano Tzvi, están aprovechándose de esta ola para querer influenciarnos con más temor, ¿verdad? Ya pasamos el tema de la pandemia, ahora hay que ver cuál es el tema que sigue, cuál es el tema con el que necesitamos mantener a las poblaciones con cierto nivel de preocupación, de ansiedad, porque esa es la manera en que logramos ejercer control sobre ellos, ¿verdad? Y como pues las élites, sabemos, son las que controlan los medios de comunicación, pues ellos son los que van a controlar la información que se va a transmitir por televisión o por incluso las redes sociales, etcétera. Entonces, yo creo que hay que ser equilibrados, ¿verdad? Balanceados en el sentido de que no vamos a vivir en un temor eterno de que, ay, sí, está el clima. Y para el momento en que estamos grabando este programa, eh, paradójicamente, aquí el clima en Costa Rica más bien está más frío. Le mencionaba yo a mi esposa, le digo yo, vamos a hablar del tema del cambio climático, pero el cambio climático lo que propone es que va a haber un incremento en las temperaturas de 1.5 grados, donde la Tierra se está calentando y entonces hay una crisis y digo yo, pero me parece que les falló el cálculo, al menos en estas semanas que han pasado, porque el clima aquí ha estado más bien muy frío. Entonces, yo no sé si más bien el cambio climático era para que se volviera más frío el asunto. En Estados Unidos también, ¿verdad? Con las nevadas y con las temperaturas tan frías. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, yo creo que no debemos dejarnos de influenciar. Creo que todo hay que filtrarla, la información no podemos depositar nuestra confianza plenamente en lo que nos dicen los medios de comunicación. Pues la gente tendrá que respetar el criterio de cada persona, aunque no estemos totalmente de acuerdo con el tema de la problemática, supuesta problemática del cambio climático. Y nuevamente recalcar que no es que estemos promoviendo el mal para la naturaleza, no, todo lo contrario, pues en la medida de lo posible que podamos cuidar los recursos naturales y todo esto, a mí me parece bien, pero no dejarnos llevar por esa temática de control, del miedo, de afán, ¿verdad? De que nos quieren seguir controlando al final del camino, pienso yo. Muy bien. Hermano Notzby. Sí, al fin y al cabo igual ellos van a hacer lo que quieran y nosotros vamos a tener poco para decir cuando te digan no vas a poder utilizar tal servicio o cual servicio. Al fin y al cabo, si uno quiere tener la libertad, tiene también que tener la autosuficiencia, lo cual no tenemos hoy en día. Hasta entonces vamos a ser dependientes de los que esos poderes decidan. Ahora, en relación a la pregunta de Santiago, sí, también manejan el flujo de información, eso lo hemos visto durante la pandemia, ¿sí? Ellos te dicen cuál es el consenso científico, ¿sí? 97% de los científicos están de acuerdo
con el cambio climático o que el hombre es el culpable, etc. Entonces, ellos ya están implantando eso en la sociedad y transmitiéndolo a través de las cadenas de información, y uno se va a dar cuenta muy rápidamente yendo a Google o a YouTube. Si tú buscas cualquier cosa acerca del cambio climático que no vaya con la agenda, inmediatamente vas a ver ahí los primeros artículos de la página de Google son los de las Naciones Unidas, todos los que van con la agenda del cambio climático. Y en YouTube, si tú buscas un video que tenga que ver con conspiración de cambio climático o cosas así, te va a salir inmediatamente debajo del video artículo de Wikipedia sobre cambio climático o cosas así, para que tengas esa postura balanceada, ¿sí? Porque a ellos les importa tanto que veas los dos lados. Solo cuando estás tratando de ver el lado que ellos no quieren. Si estás viendo el lado que ellos quieren, no te van a mostrar sobre el otro lado, obviamente. Pero, entonces eso para tener en cuenta. Dice una cita de Henry Kissinger, que es un político muy famoso, fue secretario de Estado aquí y tiene muchísima influencia hasta hoy en día, tiene como 90 años. Dice: quien controla el suministro de comida, controla a la gente. Quien controla la energía, puede controlar continentes. Y quien controla el dinero, puede controlar el mundo. ¿Okay? Entonces, así es como lo veo yo acerca del control de la energía, ¿sí? Ellos están tratando, tal como entraron y te encontré que había una especie de monopolio o oligopolio con las compañías de combustibles fósiles. Ellos ahora quieren entrar a ese periodo. Imagínate, combustibles fósiles te puede dar un retorno de ¿cuánto? Porque ya todos usan combustibles fósiles. Entonces, sí, si tú inviertes en combustibles fósiles, te va a dar un retorno de ¿cuánto? Ponele 10% anual, suponete. Bueno, imagínate poder entrar en una inversión que te pueda dar 100, 500, 1000% anual. ¿Cómo? Porque ahora todos están interesados en las energías renovables. No, porque los gobiernos están subsidiando, significa ellos están ya extrayendo el dinero de la gente a través de impuestos e invirtiéndolo en tu nombre. Significa que no necesitan que tú estés de acuerdo con eso. Entonces, hace poco tenía aquí abierto la Casa Blanca, pasó una ley, ¿cómo se dice en español? Ley de reducción de la inflación. Y uno dice, qué bueno, reducir la inflación, está más alta que en 40 años, en los años 80. Bueno, perfecto. Bueno, esta ley de reducción de la inflación, te meten ahí adentro, quieren llegar a un 100% de electricidad libre de contaminación por carbono para el 2035 y 0 emisiones netas para el 2050. ¿Qué tiene que ver eso con la reducción de la inflación? ¿Sí? Claro. Pero te metieron todo eso ahí directamente desde la Casa Blanca. Entonces, ellos están subsidiando de la misma manera que ellos le dieron nuestro dinero a las compañías farmacéuticas sin preguntarnos, ¿sí? Para comprar cientos de millones de dosis de vacunas, ¿sí? De la misma manera, ellos están ya decidiendo por nosotros. No importa si esa energía puede realmente reemplazar a los combustibles fósiles, no importa realmente qué tan versátil sea esa energía, si puedes operar todo lo que operabas antes, especialmente hablando, estoy pensando en negocios, ¿sí? Imagínate granjeros, etcétera. Ni mencionamos, por ejemplo, en Holanda, ¿sí? Hubo unas protestas por meses de granjeros, tal como hubo camioneros en Canadá, porque Holanda decidió que va a cerrar el 30%, tienen que reducir por 30% las emisiones de CO2, entonces decidieron que tienen que cerrar 30% de las granjas. Ok, ¿no te parece que si granjas tienen que cerrar, ellos son los que cultivan la comida?
que tú comes. Tal vez no me parece la decisión más sabia, ¿sí? Es que eso tiene que ver ligado con las emisiones de CO2 del ganado. Y ese también es un argumento que tienen las personas a favor del veganismo para decir que solamente que al ser carnívoro no solamente estás dañando tu cuerpo, no solamente estás dañando pues a los animales, sino que también estás dañando el medio ambiente. Eso también, bueno, no sé qué opinas de eso, porque eso también abre un negocio muy amplio. Es irrelevante en lo que es en porcentajes. Entonces, la maquinaria agrícola va a consumir muchísimo más y producir muchísimo más, consumir más combustibles fósiles y obviamente. Pero sí, ellos quieren llevar, ¿entendés?, de manera centralizada a la humanidad a determinado lugar. De la misma manera que te dicen, hay solo una manera de curar esta enfermedad, ¿sí? Y no es con esa plantita natural que puedes crecer de una semilla en tu jardín, es con esta droga farmacéutica que puedo patentar y nadie más la puede hacer, ¿sí? Y el gobierno la va a comprar a la fuerza. Entonces, de la misma manera, lo veo que lo están haciendo en esta esfera. Sí. Y tal vez para añadir a esto que menciona el hermano Tzvi, tal vez se torna preocupante el tema de que esa obligatoriedad que ejercieron en tiempos de la pandemia, hablaba con hermano Santiago antes de iniciar este programa. Me gustaría que tal vez que expusieras ese punto de que si las naciones logran llegar a un acuerdo ya a nivel planeta, ¿verdad? De que solamente un día vamos a, qué sé yo, darle un respiro al Respiro a la planeta, Tierra. un respiro a la Tierra, pero de ahí se les ocurre que tal día es, no sé, me decías tú como propuesta, tal vez el domingo, ¿verdad? Un ejemplo. Entonces, ya se pasen leyes a nivel mundial, como ocurrió en el tema de la pandemia, que se hizo casi ley a nivel mundial de que prohibido salir, obligatorio utilizar ah, la mascarilla, etcétera. Me decías tú de que quisieran violentar la observancia del Shabbat, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya entra en un tema religioso esto. Entonces, yo no lo había pensado, pero bueno, yo creo es preocupante, Santiago, esto que me mencionabas. Tal vez Eso para que la audiencia lo pueda consultar, ese fue como que una propuesta de toda esta temática de los líderes religiosos que están ahora casualmente muy preocupados por el medio ambiente. Ellos proponen que haya un día de emisiones cero, de que todas las empresas y como seres humanos nos comprometamos a no emitir gases al medio ambiente, a no contaminar, a no usar autos, a no hacer todo este tipo de contaminación, entre comillas. Lo curioso es qué día quieren elegir, como es, ¿sí me entiendes? Como sí puede haber un trasfondo religioso en este caso, donde quieren alterar el Shabbat, el orden natural de la palabra, de la Biblia, y lo quieren, es como está disfrazado. Yo siempre he pensado eso, que el día que llegue alguien que quiera imponer orden mundial y que quiera hacer esto, va a ser muy sutil, todo va a ser muy sutil y lo van a hacer en nombre de la ciencia y en nombre de algún la madre movimiento, la madre naturaleza, como... naturaleza, todo esto, va a ser muy sutil, no va a ser como alguien que se va a levantar y que diga no al Shabbat, sí al domingo y yo soy el líder y no lo veo así. Esto es muy sutil, entonces no sé tú qué opinas, Esbi, no sé si sabías de esto, de esta forma que quieren lograr para santificar de alguna manera el día domingo y hacerlo el día de descanso. De hecho, eso sí, aclarando también que eso te obligaría a trabajar el sábado, porque el sábado sí sería un día de producción y de trabajo, el domingo no. ¿Me entiendes? ¿Qué opinas de eso? No había escuchado, pero sí, en última instancia depende de tu empleador. O sea,
Y vuelve a lo mismo lo que había dicho acerca de la autosustentabilidad. Si uno no depende de otros, entonces va a poder dejar de trabajar cuando guste y trabajar en los días que quiera y depender de otros factores que no tienen que ver con un rating, ESG, etc. Sí. Pero sí, no, lo que le recomiendo a la gente sí es no creer de una manera ni de otra, simplemente investigar todas estas cosas, cada cosa que ponen ahí, cada artículo periodístico. O sea, ni le compartí a la gente, pero ya sé que tenemos que ir cerrando. Pero, por ejemplo, cuando muestran una foto de un oso polar que se está muriendo y dicen se derritió todo el hielo. O sea, hay artículos que muestran que eso era propaganda directamente, pero utilizaron, entonces van a cazar esas fotos, ¿sí? Para contar la narrativa de la manera que quieran, ¿sí? De la misma manera, todas estas personas están muriendo de COVID, ¿sí? ¿Qué nos dijeron? Todas estas personas están muriendo. Bueno, al final te enteras que no. Al final te enteras que los hospitales no estaban tan llenos como decían. Al final te enteras que no habían muerto de COVID, sino que lo habían marcado como COVID, ¿sí? Y para presentar la narrativa de una manera en particular. Entonces, lo del oso polar, al final, crecieron las poblaciones de osos polares en las últimas décadas hasta 40% en Noruega, me estaba fijando. Entonces, cada una de las narrativas, simplemente lo mismo que bíblicamente, ¿sí? Examinarlo antes de aceptar o rechazar, va de ambos lados. Sí, Así es, muy bien. así es. Bueno, hermanos, entonces creo que hemos llegado al final de este programa. Más bien agradecerles este espacio y pues la participación, hermano Tzvi, hermano Santiago, hermano Miguel también, que nos acompañó en la primera parte de este programa, siempre tan enriquecedor. Esperamos haya sido de bendición para sus vidas y pues ponerlos a reflexionar, como decía el hermano Tzvi también, hacer su tarea, motivarlos a investigar y hacer las búsquedas con respecto a este tema y no solamente quedarse con lo que escucha uno en los medios tradicionales, ¿verdad? Entonces, pues damos por concluido el programa del día de hoy. Muchas gracias de nuevo. Jehová les bendiga y les guarde y nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom.